Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a este recap del cuarto episodio de la miniserie de HBO Chernobyl que se llama The Happiness of Mankind. Es un episodio que creo que es el que más me ha tensionado por razones que ya vamos a discutir. Un episodio genial, esta serie solamente sigue mejorando y les recuerdo que muchos de los datos que yo voy a mencionar aquí los mencionan en el podcast de la serie, que es súper recomendado. Nunca lo he visto con ninguna otra serie. Cada vez que lanzan un capítulo, lanzan un episodio del podcast en el que el creador de la serie habla con otra persona sobre cómo eligieron poner los datos en pantalla, cuáles partes de la historia son totalmente veraces, cuáles adaptaron, cuáles personajes son verdaderos, bueno, un montón de cosas que son súper interesantes, al mismo tiempo que dan un poco más del contexto histórico que inspiró varias de las cosas que vemos en esta serie, y dan otras referencias, dan libros, bueno. Es un podcast súper recomendado. Tengo que advertirles que está solamente disponible en inglés, pero lo pueden encontrar en Spotify, en Apple Music, en cualquier plataforma de podcast y en el canal de HBO, en el canal de YouTube de HBO. Entonces, antes de comenzar, quiero recomendarles que si les gusta este video y no se han suscrito al canal, por favor suscríbanse, denle click a la campanita para activar las notificaciones y por favor compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar para que siga creciendo la comunidad de No Sabemos Nada de. Entonces, digamos que desde el comienzo es un episodio bien interesante y digamos que en términos generales tenemos un episodio que es mucho más calmado en muchos sentidos, pero que al mismo tiempo abarca mucho más tiempo, abarca prácticamente 9 meses, o bueno, hasta los 9 meses después de la explosión de la planta nuclear, lo que quiere decir que hemos ido aumentando el tiempo a lo largo que pasan los capítulos. El primero fueron unas horas, el segundo fueron unos días, el tercero fueron unas semanas, aquí tenemos ya varios meses en donde vemos diferentes cosas y aprovecho para hablar de una cosa. En el comentario, en el video pasado me hicieron un comentario en donde me decían que la mención que yo hice sobre los mineros, el hecho de que un cuarto de esos mineros hubieran muerto después de haber estado en estas operaciones en Chernobyl, y el hecho de que esa obra no se hubiera necesitado para nada, lo consideraron spoiler, pero de nuevo aquí lo aclaro, yo lo mencioné porque lo mencionaron en el podcast, y en el podcast me parece que el creador de la serie ha mencionado todos estos aspectos que no vamos a ver realmente totalmente realizados en la serie, pero que además son cosas que complementan todo. Entonces digamos que yo no lo consideré spoilers porque hasta ese momento nada de lo que habían mencionado como datos adicionales dentro del podcast lo habían tratado con mucha seriedad o lo habían mostrado con mucha profundidad dentro de la serie, y hasta el momento continúa siendo así. Entonces por eso me siento como con libertad de dar todos estos datos. Pero entonces comenzamos con las babushkas, ¿no? Esta mujer eran estas mujeres ya entradas en años que realmente no les importaba mucho todo lo que estaba pasando en Chernobyl en ese momento, y tenemos que tener en cuenta como todo el contexto histórico detrás de esta área, y esto es Ucrania. Ucrania es un país que se ha visto muy en problemas por todos estos por toda la situación geopolítica que existe alrededor de ellos. Están en un punto central en el que no necesariamente son Asia, pero no necesariamente son Europa, están entre Rusia y todos los otros países europeos. Entonces digamos que Ucrania ha tenido muchos problemas, y esta mujer está hablando de eso. Dice como: tengo 82 años, pasé por una revolución, luego llegó Stalin, luego llegó la Gran Guerra, llegaron un montón de cosas, en cada una de esas instancias perdí a familiares míos y aún así estoy aquí, y ahora me dice que me tengo que ir de esta casa en la que he estado toda mi vida después de todas esas cosas. Y digamos que eso me parece interesante porque el creador habla de que decidió reunir toda esta historia de Ucrania en esa secuencia, en ese personaje específicamente, y digamos que ya habíamos visto algo de eso, ¿no? En el segundo episodio, él comienza con un poema que están transmitiendo por la radio, que habla precisamente de eso, como del sentido soviético, del sentido de toda esta zona, de todos estos países que estaban cubiertos de sangre, que estaban cubiertos de una historia de balas, de un montón de cosas, y como aún así las personas seguían luchando por esos países porque tenían que hacerlo, porque tenían que continuar con sus vidas. Entonces digamos que hablan un poco de ese contexto, ¿no? Entonces tenemos primero la revolución, luego tenemos Stalin, y digamos
digamos que Stalin es en lo que se concentran sobre todo en el podcast y en donde hablan como de una cosa muy impactante que, por ejemplo, yo no sabía mucho. Entonces dice que Stalin en los 30, él llegó a Ucrania entre el 29 y el 32, estuvo una cosa que fue la liquidación de los kulaks. Los kulaks eran una clase social, podríamos decirlo, y realmente eran simplemente unos granjeros a los que les iba muy bien, eran unos granjeros pudientes, podríamos decirlo de una manera u otra, y lo que Stalin con su revolución él veía en ellos un problema, él veía en ellos la posibilidad de que hubiera personas que estuvieran acomodadas por fuera de su sistema y que tuvieran poder sobre la alimentación y sobre las cosas en general. Entonces él lo que decidió fue hacerlos ilegales y hacer una liquidación. Entonces algunos fueron simplemente ejecutados, otros fueron enviados a Siberia, al norte de los Urales y a Kazajistán, y los privilegiados fueron despojados de sus hogares y enviados a campos de trabajo en sitios de colectivización de tierra que eran alrededor de las áreas en donde ellos estaban viviendo. Entonces digamos que a partir de eso hay otro problema grandísimo, no es solamente la desaparición de todas estas personas, sino que Stalin en su política de colectivización de tierra lo que hace es que dice todo esto es de todos. Todos estos alimentos, todas estas cosechas, todo esto es de todo el pueblo soviético, entonces nos lo vamos a llevar. Y lo que pasó fue que en esa área de Ucrania se creó una hambruna gigantesca, porque les quitaba el trabajo a las personas y les quitaba además el producto de ese trabajo y se llevaba todos los alimentos. Entonces eran personas que estaban muriendo en las calles realmente por hambruna, después de haber vivido épocas de, pues no necesariamente una prosperidad gigante, pero por lo menos tenían alimentos, por lo menos tenían comidas, y Stalin llegó a quitarles todo eso. Y se habla que es uno de los genocidios menos conocidos pero más impactantes de la historia, en donde se calcula que más o menos 3 millones de personas murieron a causa de la liquidación de los kulaks en Ucrania de comienzos de los 30, y eso es lo que habla ella aquí, habla de eso, y luego habla de la Gran Guerra como la Primera Guerra Mundial, también de nuevo volviendo a Ucrania, un punto central, un punto entre Europa y Asia, en donde obviamente iban a tener muchos problemas. Pero entonces digamos que ese inicio ya de por sí es bastante interesante. Tenemos que el soldado termina matando a la vaca y termina llevándose a esta señora. Luego pasamos a 4 meses después, estamos en Kiev, en Ucrania misma, y tenemos a Lyudmila llegando a su nuevo apartamento. Y digamos que aquí Lyudmila entra a jugar un papel secundario, más secundario que el episodio pasado, en donde la veíamos súper principal y era como uno de los puntos focales dentro del episodio. Aquí vemos que ella toma un papel secundario, pero no es tan secundario en la medida en que su embarazo, sobre todo, es lo que nos sirve como una medida de tiempo. Ella es la visualización del tiempo pasando, su embarazo creciendo, la vemos a ella llegando a una nueva ciudad, después de eso la vemos un poco más embarazada y terminamos casi al final del capítulo volviendo a este momento devastador en el que su hija murió, y ya vamos a hablar de eso porque también hace parte como de lo que habla Homiuk, ¿no? Del discurso al final de Homiuk y de la cuestión más importante de este episodio y de la serie en general, y es la cuestión sobre la verdad y el costo de las mentiras. Pero también en este capítulo vemos otras cosas, vemos a los trabajos alrededor de todo esto, y digamos que los trabajos alrededor de la zona de Chernobyl están divididos en diferentes partes. Entonces tenemos las personas que están quitando árboles, tenemos las personas que están quitando los cultivos, tenemos a Pavel, que es uno de nuestros puntos focales aquí, que es el que está encargado de la exterminación de los animales, que eso fue lo que más me angustió de todo. Y tenemos que todas estas personas eran llamados liquidadores. Y ni siquiera eran personas militares, o sea, creo que no había suficiente personal militar disponible como para
enfocarlo todo en las labores que se necesitaban para la limpieza de Chernobyl. Entonces lo que hicieron fue simplemente reclutar gente, reclutar civiles. Les decía como, mire, usted es apto, vaya allá y de allá lo vamos a mandar a algún otro lado, y la gente simplemente iba y los mandaban, y tenemos varias cosas muy interesantes ahí. Pero entonces, luego pasamos a Pripyat, llega Tarakanov, que es el militar, este general que le pregunta a ellos, pero ¿por qué sigue el núcleo expuesto? Entonces ellos le dicen que no se pueden acercar, ¿no? Que todavía hay grafito en diferentes áreas y que hay una división de 3 niveles en el techo. Y digamos que aquí es interesante porque según Craig Mazin, que es el creador de la serie, en la historia real, en la vida real, fue Tarakanov el que le dio el nombre a estos 3 espacios dentro del techo, y se lo dio por los nombres de sus sobrinas, lo cual puede ser un gran honor, pero al mismo tiempo es como, odio tanto a mis sobrinas y mis sobrinas son tan fastidiosas que voy a poner las etapas donde voy a ponerle el nombre a lugares en donde la gente se puede morir literalmente. Pero entonces volvemos a tener estas cifras bastante impactantes, ¿no? Entonces el nivel más alto es Katia, en donde hay 1000 Röntgen por hora de radiación, lo que quiere decir que 2 horas de exposición significan la muerte. En Nina hay 2000 Röntgen por hora, lo que significa que 1 hora de exposición es la muerte. Y en lo más cercano, en donde la radiación está más alta, es Masha, que son 12.000 Röntgen por hora, lo que significa que estar expuesto 2 minutos corta la expectativa de vida a la mitad. 3 minutos significa una muerte en meses, y la radiación gamma y todas las partículas de radiación son tan altas que ni siquiera robots pueden soportar esto, porque se queman todos los circuitos, se queman todas las partes electrónicas. Entonces digamos que no saben exactamente qué es que hacer. Masha es como el problema central de todo esto. En los otros dos pueden utilizar Moon Rovers, vehículos lunares, y digamos que ahí esa frase que dice Shervina me encanta, como no pudimos poner a un hombre en la luna, pero al menos podemos mantener a uno fuera de un techo. Claro, funciona mucho mejor en inglés, pero me pareció de las frases mejor escritas de toda la serie. De verdad me gustó un montón. Entonces la idea es traer a estos vehículos lunares que estaban hechos para toda la parte de la carrera espacial que se estaba teniendo en ese momento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y entonces vimos que ya los americanos ganaron. Entonces como toda esta exploración y toda esta cosa, todos estos recursos al parecer ya no están tan activos, o ya están simplemente ahí en el aire, y pues lo único que pueden hacer es utilizarlos de la mejor manera que puedan. Entonces van a utilizar estos Moon Rovers para despejar lo que son las primeras 2 áreas del techo, para despejar a Katia y a Nina. Y digamos que eso también es parte después de todo esto, ¿no? Como la utilización de los robots. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para no utilizar humanos y para no seguir poniendo más vidas en peligro. Pero finalmente llegan a este concepto de los biorobots, ¿no? Como paila, no hay nada que podamos hacer, porque bueno, digamos que hay varias cosas, ¿no? Entonces, vamos viendo a Pavel que llega, que no es militar. Vamos en orden cronológico y vamos a toda la parte de control de animales. Esto fue lo que más me angustió. Esto es lo que más me ha angustiado de toda la serie. Y digamos que termina, y desde que vi el episodio me he puesto a pensar en un montón de cosas, porque lo que me angustió fueron los animales. Y digamos que hemos visto muchas tragedias humanas, hemos visto muchas cosas en donde sí, lo de Lyudmila, todas estas otras personas que murieron, como que sí me ha impactado. Pero mi pregunta es, ¿por qué demonios me impactan más los animales? Digamos que, bueno, hay muchas cosas que pensar ahí, es una cosa que todavía estoy pensando, pero me parece que es un reflejo un poco de algo que se está viviendo en la sociedad actual, y es que muchas personas que yo conozco probablemente también se habrían sentido más angustiadas en esta parte que en cualquier otro momento de la serie, incluyendo a mi hermana. Sí, mi hermana sobre todo. Mi hermana probablemente se habría puesto a llorar al ver cómo tenían que matar a todos estos animales, lo cual entra a hablar de otra temática, ¿no? Y es que a través del personaje de Pavel y de los otros 2 personajes que están con él, estamos hablando de personas que vienen de la guerra y de cómo la guerra cambia a las personas. Porque Pavel llega inicialmente y es como no sabe qué hacer. Le dicen como... es muy triste. Este otro tipo le dice, nosotros tenemos que destruir, acabar con todos estos animales.
Entonces, llegamos a los pueblos y generalmente ellos están tan felices de vernos que llegan ellos a nosotros, los matamos. Después de eso, cuando empezamos, ellos ya se dan cuenta de qué es lo que está pasando, entonces van y se esconden en sus casas, lo que significa que luego tenemos que ir puerta a puerta matando a cada uno de estos animales. Luego montamos todos los cadáveres en ese camión y luego los llevamos a unas fosas en donde los vamos a enterrar y los vamos a poner, los vamos a cubrir de cemento. Y entonces Pavel como que, ok, como que inicialmente no ve cuál es la... O sea, no alcanza a entender la gravedad del asunto hasta que empieza a ver cómo matan a todos estos animales. Y hasta que llega el primero, ¿no? Y es como todas estas personas matando a todos estos animales porque les tocaba, pero al menos como tratando de tranquilizarse a sí mismas, como, pero por lo menos no los dejes sufrir. Como por lo menos dales una muerte digna. Y Pavel trata de matar a su primer perro, lo deja herido, luego llega el otro tipo y lo mata, no los dejes sufrir, y de ahí en adelante vamos viendo el cambio paulatino de Pavel, como ya después matando perros a diestra y siniestra hasta que llega a los cachorros, y los cachorros es el punto donde él no puede hacerlo, pero tenemos a todos a estos otros dos personajes, a este armenio y a este otro, no sé exactamente de dónde era, que le cuentan estas historias, ¿no? Como después de que matas al primero ya te das cuenta de que, o sea, cómo la guerra cambia a la gente, cómo muchas personas piensan que no serían capaces de matar a una persona o que matar a una persona los haría cambiar lo que son, pero después de que matan a la primera se dan cuenta de que el mundo sigue igual o de que probablemente no cambiaron porque esa era la persona que eran desde el comienzo. Y digamos que a pesar de que hay muchas personas que yo creo que sinceramente dicen que al matar a una persona cambiarían o que harían lo que fuera por no matar a una persona, y creo que me incluyo dentro de eso. Creo que muchas otras, si eso no fuera ilegal, creo que de hecho si muchas cosas no fueran ilegales o si no fueran moralmente mal vistas, muchas personas matarían simplemente porque sí. Entonces no sé, esa discusión como en cuanto a la guerra y todo esto me pareció muy interesante. Y si les pareció impactante eso que nos mostraron de los perros en este episodio, Craig Mazin cuenta una historia que gracias a cualquier cosa que ustedes crean no nos mostraron en este episodio, porque él ya dice que eso ya habría sido ir demasiado sobre la línea. Él habla de un libro que se llama Voces de Chernobyl, que es como una compilación de muchas historias de personas que vivieron esa crisis, de personas desde diferentes puntos, de científicos, de estos liquidadores, bueno, de muchas personas que estaban aquí. Y él dice que muchas de esas historias que vemos aquí en Chernobyl las tomaron de sus libros, y que había una historia específicamente que parte totalmente el corazón y que incluso llegaron a grabarla, estaba en el guión, pero que decidieron finalmente no dejarla. Y es que uno de esos liquidadores cuenta que en medio de esta exterminación de los animales, cuando ya los estaban enterrando, cuando ya los pusieron en la fosa, se dio cuenta de que había un gato o un perro que no estaba muerto, que solamente estaba herido. Y ya estaban a punto de echar el concreto encima de ellos, y él quería matarlo para que el perro o el gato, para que esta mascota no se muriera ahogado, no se muriera enterrado vivo, pero ya no tenía balas. Entonces le tocó ver cómo el concreto cubría a esos animales, incluyendo un animal vivo, y cómo sabía que este animal que estaba vivo se iba a morir de la manera más cruel posible y él no podía hacer nada. ¡Oh! No, 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 eso, uy, no, pero, uy, no, 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 pero bueno. Bueno, entonces, por otro lado, tenemos toda esta cosa de Homiuk, que está en la Universidad de Lomonosov de Moscú, en la biblioteca, que al mismo tiempo pareciera que funciona como el archivo de la Unión Soviética en general, y está buscando unos documentos, tiene una lista, va y la pasa, sale un tipo, entra con la lista, luego tiene todos estos tachados y solamente le deja ver uno. Y digamos que Craig Mazin dice que eso no fue tan real así, o sea, que eso no fue algo por el estilo, pero pues que habla mucho como de la organización burocrática y de todos estos secretos que había detrás de todo esto, detrás de todos estos documentos, que vamos a ver después cómo el Estado mismo quiso esconder mucha información
y fue por culpa de guardar esa información que se generó toda esta crisis. Entonces luego llega el primer vehículo lunar a Chernobyl, vamos viendo cómo está en el techo, cómo empiezan a maniobrarlo y cómo tienen estos espacios en los que todavía quieren celebrar los pequeños triunfos, ¿no? Como tenemos todas estas zonas en donde sabemos que la gente va a morir si entra ahí, vamos a utilizar robots, pero no sabemos si los robots funcionan de verdad, no sabemos si los robots van a funcionar, entonces crucemos los dedos y cuando funcionan es como la tranquilidad, como esta tranquilidad parcial en donde no vamos a tener que mandar más gente ahí. Tenemos esos robots que funcionan dentro de las primeras 2 etapas y tenemos un robot alemán que viene que dice que soporta la radiación de Masha. Entonces no tenemos por qué. No tenemos que utilizar más humanos. Obviamente después nos vamos a dar cuenta de que sí tuvieron que utilizar humanos y es de las secuencias también más angustiantes que he visto en esta serie y me pareció realmente increíble, de la cual ya vamos a hablar. Pero entonces, mientras tanto, Homiuk está llegando a donde Dyatlov y Dyatlov ya está más recuperado. Digamos que ya lo vemos con su pelo, ya lo vemos normal, entre comillas. Y Dyatlov sigue siendo la porquería que sigue siendo. Llega Homiuk a preguntarle por la explosión y el tipo lo primero que le dice es como yo sé que explotó, como todavía tratando de aferrarse a la negación de eso, no pudo haber explotado, eso no pudo haber sido en mi guardia, yo no fui el problema detrás de todo esto, fueron todas estas otras personas, pues que efectivamente vemos que él no tuvo toda la culpa, él no sabía de todas estas fallas que podían existir dentro de este tipo de reactores que fueron escondidas por la KGB y por el Estado y todas estas cosas, pero aún así el tipo fue una porquería y el tipo tomó las peores decisiones posibles esa noche. Entonces no hay, para mí, a mis ojos no hay absolutamente ninguna redención para este tipo. Entonces Homiuk le pasa este documento, ¿no? Este documento escrito en el 76 sobre reactores RBMK que está redactado, pero no lo redactaron completamente, o sea, quitaron unas páginas y borraron, bueno, tacharon ciertas cosas para que ya no hubiera la información, pero no tacharon el índice de contenidos y en el índice de contenidos las páginas que faltan ya se da cuenta que tienen que ver con un coeficiente, bueno, dice Positive Void Coefficient, que no sé cómo se traduzca, no sé si es coeficiente vacío positivo, bueno, no voy a tratar de traducir estos términos un poco ya más específicos, entonces el Positive Void Coefficient y los botones y el botón AZ5, que es el botón que ellos presionaron y después del cual se generó toda esta explosión, que luego vamos a ver cuál es el papel de todo esto, luego vamos a ver que Legasov sabía toda esta información. Y bueno, todo esto, pero entonces Dyatlov le dice como usted lo que quiere es culparme a mí y Homiuk le dice no, yo no quiero culparlo, yo solamente quiero entender qué fue lo que pasó y usted no parece entender que yo soy la mejor oportunidad que usted tiene para que no reciba una bala. Y Dyatlov ya simplemente está resignado, es como no importa lo que sea y volvemos al punto central de la serie, las mentiras, el cubrimiento del Estado de todas estas cuestiones y de todos estos temas en donde él dice como no importa. Vaya y dígale a los jefes, vaya y dígale a las personas que están arriba en mando lo que sea, ellos lo que le van a responder a usted es mentiras y aún así el que va a recibir la bala soy yo. Es como este gobierno que esconde y esconde y esconde y esconde cosas y que no creo que sea solamente ese gobierno, yo creo que son todos los gobiernos en términos generales, aunque pocas veces hemos visto el hecho de que, o sea, las consecuencias tan claras y tan graves de que el gobierno esconda información tal y como lo vimos en Chernobyl en ese momento. Le dice que, bueno, él finalmente termina viendo esta cosa y le dice que esto de los coeficientes no tiene nada que ver con el botón. Que no hay verdad para él, que él independientemente va a recibir la bala y la bota. Y sí, le dice como váyase, yo ya no quiero hablar más con usted. Luego tenemos toda esta parte de Bacho y de Pavel, de la cual ya hablamos, matando a los animales, toda esta cosa, la discusión de matar a una persona, revelar la naturaleza que siempre estuvo ahí de otras. Luego pasamos a septiembre del 86, varios meses ya después. Y tenemos que llega Joker. Tenemos que ya hay
ya están los otros 2 rovers. Digamos que llegó uno inicialmente, dijeron que podían construir otros 2, ya están los 3 equipos de los rovers y llega Joker en ese momento, que es el robot alemán. Y eso me pareció interesante porque en el podcast cuentan que lo construyeron de verdad, que los otros son sobre todo generados por computador porque teníamos poca interacción con humanos, teníamos estos vehículos que estaban en techos o que estaban en escenarios, pero que era importante ver la dimensión de Joker, era importante ver las cosas que sucedían con Joker, entonces que tuvieron que construir este robot y pues que obviamente es lo más fiel posible al robot real, y que Joker está todavía en Chernobyl, que Joker después de que no funcionó, después de todas las operaciones simplemente fue sacado y Joker está por allá en una caneca con otro montón de desecho de equipos electrónicos que se dañaron y de vehículos que se dañaron por la radiación en Chernobyl, y allá está hasta ese momento. Pero entonces tenemos este momento tensionante, ¿no? En el que baja Joker, ellos están esperando a ver qué es lo que sucede, lo prenden, las cámaras, no sé qué, y no pasa, y el robot se apaga. Digamos que aquí cuentan otra cosa en el podcast que me pareció súper interesante, y es que inicialmente el robot funcionó un poco más, pero se quedó trabado. Y ellos pensaron que se había quedado trabado porque había quedado atascado con un fragmento muy grande de grafito. Entonces tuvieron que enviar a 2 hombres antes de todos estos otros soldados que vemos subir en la secuencia de los 90 segundos y en lo que vemos después. 2 hombres tuvieron que subir con palancas a tratar de liberar a Joker de ese fragmento de grafito. Lograron hacerlo. Joker se movió unos metros y luego se fundió totalmente, y ahí es donde tenemos toda esta cosa de los biorobots, y tenemos un momento que es como, en serio, esas eran las opciones que estaban pensando, y es como las cosas que dicen Sherbina y las cosas que dice Tarakanov, y es como podemos dispararle a todos esos fragmentos con unas balas de alto calibre explosivas para meterlas hasta allá, y es como si quiere dispararle a fragmentos radioactivos y crear otra explosión, y o sea, todas esas ideas sí fueron reales, no las dijeron estos 2 personajes, pero pues era como hablar de la inverosimilitud y los extremos a los que llegaron para pensar en opciones en donde no se vieran involucradas personas como tal. Y bueno, tenemos qué fue lo que pasó con Joker en este momento en donde vuelve la ira, ¿no? Y es una ira que no se había sentido tan fuertemente desde el primer episodio, cuando teníamos a Brukhanov y teníamos a Fomin y teníamos a Dyatlov tratando de guardar toda esta información, tratando de decir todas estas cosas, tratando de tapar el sol con un dedo. Aquí Sherbina habla con alguien por el teléfono y la información que le dan simplemente lo vuelve un manojo de ira, y es como la posición oficial del gobierno es que no puede haber una catástrofe nuclear global en la Unión Soviética, y por lo tanto le dieron las mismas cifras de prensa a los alemanes para que les dieran a Joker. Entonces no les dijeron que la radiación estaba en 12.000 Röntgen, sino que estaba en 2.000 Röntgen, lo cual es como volvemos a este punto de este país que estaba tan obsesionado con no ser humillado, que no se iba a humillar a sí mismo, no iba a dejar que ninguna información que siquiera fuera lo más mínimo humillante saliera a la luz, y les dieron esta información totalmente falsa a los alemanes, y pues obviamente eso solamente puede ser malo, porque después ¿cómo no se habrían dado cuenta de que el robot no funcionó? Lo cual les habría llevado a la conclusión lógica de que la radiación era mucho más alta de lo que les habían dicho. Pero bueno, entonces pasamos a octubre, entonces tenemos todos los soldados, ¿no? Y tenemos este discurso que está dando Tarakanov a todos estos soldados que van llegando, y dicen que ese sí es así, que o sea, eso se puede escuchar porque hubo documentales que se grabaron
de todo este proceso para mostrarle a la gente alrededor de toda la Unión Soviética cuáles eran los esfuerzos que se estaban haciendo para solucionar este problema. Entonces, que todo lo que dice Tarakanov se escucha tal vez un poco mal escrito en cierto sentido, como que no está al nivel del resto de la escritura de la serie, pero fue porque trataron de mantenerlo 100% real a las palabras que había dicho el verdadero general Tarakanov en la vida real. Entonces que eso habían hecho, pero entonces todo esto de que los ciudadanos soviéticos han tenido suficiente de este accidente y esto es lo que tenemos que hacer. Y es angustiante. Y yo de hecho vi la escena y en ese preciso momento paré el video, me devolví, abrí mi cronómetro y lo cronometré. Y efectivamente ese plano dura 90 segundos. Lo que le están diciendo estos soldados. Tienen 90 segundos para resolver este problema. Tienen que subir, respirar antes de salir a esta terraza, mover los bloques hasta el borde, trabajar rápido y trabajar con cuidado. Unos pedazos gigantescos de grafito, muchas veces muy pesados. Vemos cómo suben todos estos soldados y apenas este tipo dice como soldados salgan, empiezan a correr estos 90 segundos y seguimos a este tipo desesperado por esta terraza, corriendo, viendo para todos lados, levantando un pedazo, sacándolo por el borde de la terraza, luego volviendo, sacándolo con otro tipo. Empiezan a sonar las campanas como ya tienen que volver y este tipo va corriendo y se queda enredado en una piedra y es como no seamos así, ¿por qué me hacen esto? Y son 90 segundos, minuto y medio, que parece mucho más de 90 segundos. O sea, es muy efectivo. La herramienta que utilizan aquí narrativamente es muy efectiva. Y esos 90 segundos, si para uno como espectador se sienten mucho más largos, imagínense para la persona que estaba ahí, para la persona que tenía que hacer eso, porque además la conclusión era que tenían 90 segundos y ese es el nivel de radiación máximo que una persona puede recibir a lo largo de toda su vida. Después de eso ya no van a poder recibir nada de radiación, porque la radiación es acumulativa. Entonces digamos que aquí van hablando de otras cosas y es que se ven diferentes placas en los uniformes que hasta el día de hoy se siguen utilizando. Entonces Craig Mazin habla de que cuando ellos fueron a hacer la investigación, ellos fueron directamente a Chernobyl y cuando fueron les pusieron estas placas, que son unas placas como con un gel, con una película negra, que realmente es eso, es película de cine, es una película tratada con una emulsión específica, que lo que hace es medir la exposición a la radiación. Entonces digamos, para los que no sepan muy bien cómo funcionaba eso, antes las películas en filme, eso es una película que está cubierta, bueno, puede ser con haluros de plata o con otras cosas que reaccionan a la luz. Entre más expuestas estén, más se queman. Entonces por eso se podían lograr fotos con áreas más negras, con áreas más claras, bueno, como con diferentes cosas. Luego eso se trataba con otros químicos que hacía que los haluros de plata se revelaran y los haluros de plata que no hubieran sido expuestos simplemente se quitaran de la película, quedaban los negativos. Después esos negativos se exponían con luz sobre el papel que también es fotosensible, con otra emulsión también de haluros de plata o de algún otro material fotosensible. Este papel absorbía también toda esta luz. Después de eso se quita de la luz, se lleva a diferentes baños químicos que hacen que se revelen estos haluros de plata y queda la foto en positivo. Después de todo eso, esta es una película parecida, pero reacciona es a radiación como tal. Entonces aún se sigue utilizando, todavía se sigue viendo. Las personas que entran a Chernobyl tienen que utilizarla. Después de eso salen, se revela la película y se ve cuánto tiempo tuvieron de exposición a radiación. Y es un tiempo acumulativo, es un tiempo, yo qué sé, si digamos el tiempo en general de una persona que puede estar en su vida expuesta a radiación es de 5 años, entonces si usted estuvo 2 horas en Chernobyl, miden la radiación, y le dicen como, ok, usted tiene 5 años menos 2 horas, y digamos que personas que trabajan alrededor de todos estos equipos, e incluso equipos en el área de salud que tienen que ver con radiación, tienen que tener
un registro muy específico de cuántas horas han estado expuestos, y después de cierto tiempo ellos ya no pueden seguir trabajando en estas áreas porque más radiación, a la que exponerse a más radiación prácticamente los mataría o empezaría a tener como unas consecuencias mucho más drásticas en su salud. Entonces tenemos que, bueno, mientras tanto vamos viendo todas estas cosas con Lyudmila, como qué está pasando con el bebé de Lyudmila. Ella está un poco más embarazada, no la vemos 100%, o sea, la vemos como en diferentes momentos, y vamos a llegar hasta el final, 8 meses después, en diciembre, cuando Homiuk está volviendo a llegar a Pripyat. Y se la llevan a un lugar y ahí se encuentra con Dyatlov, con Dyatlov no, sino con Sherbina y con Legasov. Ella les cuenta que van a juzgar a Dyatlov, a Brukanov y a Fomin, pero que antes de eso Legasov va a ser enviado a Viena, que es donde está la Agencia Internacional de Energía Atómica. Quieren que él le dé un informe al mundo de lo que sucedió, y tenemos como la discusión importante detrás de todo esto, ¿no? Primero tenemos la revelación. Tenemos que Homiuk le dice, ok, si usted va a hacer este informe, tiene que saber qué es lo que sucedió. Yo hice una línea de tiempo minuto a minuto, incluso a veces hasta el segundo, de todo lo que sucedió. Esas personas fueron culpables de muchas cosas, pero no son culpables, no son responsables como tal de la explosión. Está este documento, se lo muestra a Legasov, y Legasov lo mira y ella le dice, como usted ya sabía de este documento. Y efectivamente nos habían puesto esa pista desde el episodio pasado, cuando ella le dice lo del botón AZ5, cuando le dice que Akimov y Toptunov le habían dicho que ellos habían presionado el AZ5 y que después de eso es que se había dado la explosión, y tenemos la cara de Legasov como mierda, como él sabía algo de lo que estaba pasando, y aquí efectivamente, entonces él dice, esto me tocó escribirlo porque no me iba a acordar de todo esto, no me iba a acordar, o sea, ya es como un tema científico un poco más fuerte que me costó un poco de trabajo entender. Y dice que en el 75 un canal de combustible se rompió en un reactor de ese mismo tipo en Leningrado, y cuando presionaron el AZ5 la energía no bajó sino que subió. Entonces que ese fue el incidente inicial que Volkov, que era un colega de él, escribió en este artículo, y que él trató de advertirle al gobierno. Nunca habían pensado, o sea, tampoco se tenía dentro de las proyecciones que este tipo de problema pudiera generar la explosión que generó en Chernobyl, pero al mismo tiempo ya existía el precedente, ya sabían que había un protocolo bajo el cual podía haber ciertos problemas con este tipo de reactores nucleares, el botón AZ5 y problemas de energía. Entonces dice, cuando un RBMK tiene poca energía, es inestable, propenso a cambios en reactividad. Bajo circunstancias normales, las barras de control pueden compensar, pero en este caso, el staff paró el reactor durante la prueba. Sacaron casi todas las barras para traer la energía de vuelta. Cuando las barras de control de boro son retiradas completamente del reactor, cuando son puestas de vuelta, lo primero que entra al núcleo no es boro, sino grafito. Las puntas de las barras son de grafito que desplazan agua y vapor. La reactividad no baja, sino que sube dramáticamente. Entonces, como que, o sea, son circunstancias muy específicas. Este tenía que ser el peor de los casos, y fue el peor de los casos. El hecho de que esta reactividad no hubiera bajado, sino que hubiera subido de esa manera, el hecho de que hubieran quitado toda la energía, el hecho, bueno, todas estas cosas hizo que se generara esta reacción en cadena que generó esta explosión. Claro, ellos no deberían haber hecho todas esas cosas, y después de eso gente como Dyatlov, Brukanov y Fomin no tendrían por qué haber tomado esas decisiones, pero inicialmente el problema fue del Estado, inicialmente el problema fue de la Kremlin, que 10 años antes habían sido advertidos por Volkov, pero como no querían poner en duda la supremacía de la industria nuclear soviética, lo clasificaron como secreto de Estado y no le dijeron a nadie, ni siquiera a la gente que estaba trabajando con estos reactores, que podía haber este problema. Entonces es algo que viene, o sea, las personas que estuvieron involucradas directamente con eso fueron responsables de ciertas cosas, hicieron ciertas cosas mal, pero al mismo tiempo es un problema que viene desde antes, es un problema que viene desde
desde el Estado. Inicialmente Legasov dice que él no pensó que tuviera que ver con el AZ-5 porque la falla no conducía a una explosión a menos que los operadores empujaran el reactor hasta el borde del desastre, que fue efectivamente lo que hicieron esa vez. Pero entonces, como que Homiuk también se da cuenta de todo esto, Sherbina también se da cuenta de todo esto. Homiuk quiere que en esta cosa en Viena Legasov hable toda la verdad y a que al exponer toda esta información se obligue al gobierno a actuar, porque todavía hay 16 reactores de ese tipo en la Unión Soviética. Sherbina propone hacer un trato con la KGB, dejar la información ahí y pedirles a ellos que les dejen arreglar en silencio los otros reactores. Entonces tenemos esto como de la ingenuidad, ¿no? Como que primero es el que le dice a Homiuk, como usted es muy ingenua, ¿de verdad cree que no va a haber consecuencias si él dice toda esta información? O sea, usted le está pidiendo que vaya y ante el mundo humille a un país que está obsesionado con nunca ser humillado. Luego él propone el trato y Homiuk es la que le dice usted es el ingenuo, y entonces tenemos la oportunidad de decir la verdad, tenemos la oportunidad de evitar un montón de problemas, tenemos que hacerlo. Y Sherbina le dice en palabras que también se refieren un poco al mismo, y creo que tiene que ver mucho con todas estas estructuras burocráticas y todas estas decisiones que muchas veces todas estas personas en gobiernos tienen que tomar. Y le dice como he conocido hombres más valientes, y cuando se trata de la vida de las personas que están alrededor de ellos y de sus vidas propias, no son capaces de decir la verdad, no son capaces de hacer las cosas que tienen que hacer, porque cuando se trata del pellejo de uno, la cosa es diferente, y creo que es algo sobre lo que hay que pensar, porque también muchas veces muchas personas dicen cosas a la ligera, como no, debieron haber dicho la verdad, o no, debieron haber hecho esto, debieron haber hecho aquello, pero lo que dice Sherbina es muy cierto. Cuando se trata de uno mismo, cuando se trata de poner en riesgo las cosas de uno y las personas que están alrededor de uno, los seres queridos, las familias, que digamos que Legasov aquí no nos han mostrado nada de la familia, pero Legasov tiene esposa, tiene hijos, tiene otras cosas. Ese ya es un asunto, ya es un asunto totalmente diferente. Entonces aquí lo que hace Homiuk es llegar al punto emocional, ¿no? Y dice, como se acuerdan de este bombero Vasily Ignatenko, pues su esposa Ludmila estuvo en el hospital alrededor de él, no estuvo irradiada, y su bebé nació y murió 4 horas después. Ella tuvo que haber muerto, pero no murió porque su bebé absorbió toda la radiación. Estamos en ese país, estamos en un país en donde los hijos tienen que morir por sus madres, por las fallas del Estado, por las fallas de personas que no son capaces de decir la verdad. Y ese es el punto central de la serie, ¿no? La verdad y el costo de las mentiras. Más que la verdad, es el costo de las mentiras, el costo de esconder información, el costo de decir todas esas cosas o de no decir nada de estas cosas. Y ella concluye con alguien tiene que empezar a decir la verdad. Terminamos el episodio con este último batallón de hombres, después de haber ya limpiado totalmente los techos del reactor. Ya van a poder empezar a hacer las labores para cubrirlo totalmente, pero entonces nos dicen que fueron 3.828 hombres en total, y está Tarakanov diciéndoles ustedes son los últimos de 3.828 hombres que arriesgaron sus vidas, muchas gracias, les vamos a dar un bono de 800 no sé, rublos, no sé cómo sea esa moneda en español, pero bueno, en esa época eran más o menos unos $1.500 de bonificación, lo cual es una nimiedad. Ninguna bonificación sería suficiente para estas personas que tuvieron que exponer su vida por esto. Y terminamos con este pabellón de maternidad en donde vemos a todas estas madres con sus bebés recién nacidos. Vamos yendo hasta que llegamos a una cuna que está vacía, y terminamos con Ludmila rota, con Ludmila no, Lyudmila, la historia de Lyudmila es muy triste, y tuvieron que haber muchas historias así. Y ya ese fue el cuarto capítulo, ya solamente nos queda un capítulo de esta increíble miniserie
quiero ver qué va a pasar con Legasov, quiero ver un montón de cosas, todavía como que siento que me falta tanto por saber de todo esto y probablemente después de que se acabe esta serie voy a empezar a leer libros sobre esto, voy a empezar a leer Voces de Chernobyl o cualquier otro libro al respecto para saber un poco más sobre esto, porque de verdad me ha gustado un montón a pesar de que me ha angustiado mucho y pues deja ver cómo todas estas cosas que pudieron haber sucedido nos da una ventana a datos que muy pocos saben, que muy pocos sabían en esa época porque no se podían saber, porque no era posible, pero que habrían podido llevar a un mundo mucho, 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 mucho peor. Entonces por el momento vamos a dejar así, les pido que abajo en los comentarios dejen todas sus opiniones al respecto, qué les pareció este cuarto episodio de Chernobyl, qué les parecen todos estos datos que veo además del podcast, por favor déjenlo abajo, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar, suscríbanse al canal, son nuevos y si ya están suscritos denle click a la campanita para activar las notificaciones y así se van a enterar de todo lo que sucede aquí en YouTube con No Sabemos Nada de, nuevos videos, directos sorpresa, directos programados y de cualquier otra cosa que suceda. También pueden seguirme en el resto de redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4, en Twitter, en Instagram, en @no sabemos nada de, en Vero, en D-Live. Recuerden unirse al Discord de comunidad NSND y todo lo encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.